está, señora, señor? Hoy en Conciencia de Valores es el día de Proyecto País, donde debatimos temas que tienen que ver con el país que queremos construir en un año eleccionario, tanto de presidenciales como de senadores y de diputados, y donde queremos abrir este panel a gente nueva que está participando en estas elecciones, tanto a los cargos de diputados como senadores, y queremos darle la oportunidad de saber cuál es su visión del país, cuáles son el proyecto que tienen por delante, también a través de analistas políticos. Don Mario Chile. ¿Cómo está, don Agustín Zamora? La gente puede debatir a través de este programa, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de las redes sociales. En Twitter, hashtag CDB-Nueva Política, con relación al programa de hoy, o si lo prefiere, a través de WhatsApp, donde mucha gente realmente debate. Hoy nos acompaña el candidato Mauricio Morales. No, Mauricio Morales es asentista político. Sí, no, candidato no Usted todavía. no quiere ser candidato todavía. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Le vamos a preguntar por qué. Nos acompaña Diego Ancalao, ahí sí, candidato a senador por la Araucanía. Así es. Zona bastante conflictuada. La verdad que el hecho de vivir en la Araucanía para nosotros no es tan conflictuada como se presenta en los medios. Sí, pero ahí se lo vamos a preguntar. Y nos acompaña también la candidata independiente del Partido Socialista por el famoso distrito número 10, a diputada, Valesca Naranjo. Sí, hola. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Gracias por invitarnos. Colegas tuyos estuvieron en un programa basado aquí. Sí. Sí. Ahora, uno de los esfuerzos que les queremos pedir es que para la gente que no los conoce, porque el distrito número 10 creo que tiene 48 candidatos. Parece, ¿eh? Parece que van a tener que abrir una sábana cuando tengan que votar. Entonces, cuando se les pregunta a ellos, hubo dos competidores tuyos, ¿cuáles son las propuestas que tienen para el país en las cosas que la gente realmente hoy día está muy preocupada en tema de delincuencia, en tema de la salud, en tema de pensiones? Hubo que hacer un esfuerzo descomunal en ese programa para que fueran las cosas concretas y no cosas ideológicas. Así que yo les voy a pedir que traten de aprovechar esta vitrina y decir, bueno, ¿cómo van a solucionar ciertos temas que están afectando hoy día? No solamente en el sector de ustedes. Ustedes van a ocupar, si que les va bien, un escaño dentro del Parlamento, que tienen que resolver los problemas para todo el país. Pero antes de eso quiero partir contigo, Mauricio, y ¿cómo tú ves el escenario hoy? Porque cada vez que sale una nueva encuesta, siempre se hacen comentarios, pero hoy este escenario es bastante diverso en muchas materias porque se han juntado dos variables que quisiera saber tu opinión sobre eso, a partir del caso Dominga, en que ha habido todo un debate de cómo se tiene que hacer un estilo de política en Chile para los próximos años, una política de futuro que no solamente esté basada en los números, y por un lado, aquí están los números, y por otro lado, lo que tiene que ver con la visión de país, con temas ideológicos. Como que las dos cosas no convivieran, como que fuesen dos variables aparte. Y que cuesta, cuando se presenta un candidato, entender un poco si debe comprender que para un proyecto país se necesitan de ambas variables y no tan solamente de una. ¿Cuál es tu visión? Bueno, Eizaguirre lo planteó de manera muy clara. Acá es crecimiento y medio ambiente y no crecimiento o medio ambiente. Por lo tanto, ahí hay una línea de base que permite que el gobierno por lo menos se oriente de acuerdo a esa opinión. El gran problema hoy día dentro del gobierno es que a renglón seguido el ministro de Economía señala que el proyecto Dominga podría ser revisable o conversable. Y eso claramente que daña la institucionalidad ambiental. En segundo lugar, la presidenta Bachelet iba subiendo lentamente, pero subiendo, en las encuestas de opinión, tanto así que hoy día se encuentra, según la encuesta de IMARC, en torno al 35%, y bien podría llegar al 40% enfrentando la elección en el mes de noviembre. Cuando los gobiernos son populares, naturalmente que a los candidatos presidenciales les va mejor, salvo en los casos de Bachelet, que terminó con el 80 y tantos % en su primer gobierno, pero ahora la situación es muy distinta. Y en tercer lugar, esto naturalmente que confunde un poco a los candidatos presidenciales del pacto, tomando en cuenta que mientras Goich se ha mostrado casi como una candidata de oposición al gobierno, Guillé ha señalado que todo este evento fue un sismo de menor intensidad. La pregunta
es que entiende el senador Guillé por un sismo de mayor intensidad, si un sismo de menor intensidad es la salida del equipo económico, y por otra parte, ¿qué pasa con Carolina Goich y su cercanía con el gobierno? Hoy día está señalando que el accionar de la presidenta Bachelet, pero particularmente del Comité de Ministros, sencillamente no viene al lugar. Por lo tanto, ahí hay un problema serio de congruencia entre el gobierno y sus respectivos candidatos presidenciales. Ahora, yo te vuelvo a tocar el punto de la visión de país. Finalmente este programa se llama Proyecto País, lo que es que se quiere construir hacia adelante. Hay una ciudadanía que ya como que está desgastada en el tema ideológico y también está desgastada en los números, como que son dos cosas como que estuvieran aparte. Y precisamente cuando uno ve el discurso de los que salen y de los que entran, da esa impresión, pues, que una cosa es el crecimiento y otra cosa es el cuidado del medio ambiente, como que fuesen cosas separadas. Y cuando tú ves los candidatos y lo que expresan, se le acusa al sector de Chile Vamos, que es puro crecimiento, y da lo mismo lo que pase con el medio ambiente. Y por otro lado, ve el discurso ideológico de que hay proyectos que si no cuidan el medio ambiente no tienen que fructificar, como el caso Dominga, a pesar de que haya pasado varios filtros, y genera un tema económico en la zona donde se iba a aprobar ese proyecto. Claro, si la élite está confundida con respecto a eso, los ciudadanos también. Cuando a los ciudadanos se les pregunta si estarían dispuestos a pagar más impuestos para proteger el medio ambiente, dicen que sí. Pero cuando se les pregunta por cuál es el problema más importante para ellos, aparece empleo y crecimiento. Por ende, si es que hay una ciudadanía que está confundida con respecto a ese tema, también lo está la élite. Y el gran asunto ahí es que en el caso específico de Dominga, el diputado por el distrito de Coquimbo, Matías Walker, señaló que ahora, ¿qué hacía el gobierno si es que existían 10.000 empleos menos? Porque ese proyecto implicaba 10.000 fuentes de trabajo nuevas. Entonces él decía, bueno, ahora que el gobierno tomó la decisión de echar abajo el proyecto, vamos a ver cómo cubren esos 10.000 empleos en una zona, Coquimbo, que tiene un 1% más de desempleo en comparación con el promedio. Por lo tanto, el tema sigue siendo sensible y la pregunta sigue abierta en el sentido de cuándo vamos a proteger el medio ambiente y vamos a sacrificar crecimiento económico y cuándo no. Sobre todo en un contexto de desaceleración económica y donde el desempleo parece no ceder. Ese es el gran dilema hoy día y vuelvo a repetir, si tenemos una élite confundida, los ciudadanos también lo están. Tenemos, bueno, aquí dos candidatos que están postulando al Parlamento, candidatos jóvenes. ¿Cuál es la mirada de ustedes con relación a estos temas, a estos temas de país? Que por un lado está el discurso, lo insisto, el discurso crecimiento y el discurso, por otro lado, ideológico, que tiene que ver con cuidar la empatía con los que viven ahí y también con el medio ambiente. Y van a seguir saliendo proyectos o van a seguir trancando proyectos y el país necesita avanzar. Valesca. Sí. Yo voy a agregar una tercera variable. Yo creo que no es solo una mirada dicotómica, yo creo que aquí la presidenta fue bien clara, habló de desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible tiene tres pilares, tiene un pilar económico, social y uno medioambiental. Y yo creo que ahí hay dos instrumentos que quizás tenemos que fortalecer que tienen que ver con la planificación territorial y cómo sabemos a través de planes de desarrollo regionales y planes de desarrollo locales que conversen entre sí por un lado, donde una institucionalidad ambiental pueda prever y ser parte de la planificación de las cargas ecológicas que tienen los territorios, porque el tema acá es que no debe ser que elijamos entre o medio ambiente y desarrollo económico, sino que debemos saber desde antes cómo un territorio puede recibir algunas cargas que se llaman cargas ecológicas en el sentido de qué explotación económica medioambiental puede soportar ese territorio sobre la base de ese conocimiento que deberá estar de manera previa desde la institucionalidad ambiental construido. Podemos planificar el desarrollo regional y local conversando ambos instrumentos de planificación. Cuando un ciudadano te escucha en esto, estaría perfectamente de acuerdo, pero cuando eso se ejecuta y los organismos que tienen que aprobar un proyecto lo aprueban y que finalmente por una decisión X, que nace un gobierno, dice el proyecto no se hace, y ahí hay un tema que ya va más allá Sí, perdona, es que lo que pasa es que hoy día la planificación de desarrollo regional y local no prevé cargas ecológicas, no conversa entre sí. Lo que yo estoy planteando es que debe haber una planificación de mediano y largo plazo que incorpore las tres variables, medioambiental, social y económica, porque esto también tiene que ser con concurrencia a los ciudadanos. Pero si hoy día, en el caso de Dominga, todos esos filtros pasaron. Entonces, finalmente,
Pero es como, en el caso del gobierno de Piñera se llama un telefonazo, por favor, que el proyecto allá no se haga. O sea, entonces ahí es donde yo vuelvo a colocar los temas. O sea, si se aplicara lo que tú dices, sería perfecto. Digamos, pero es que no, es que es distinto lo que yo estoy diciendo, porque lo que tú planteas es solo sobre un proyecto. Por ejemplo, tú tienes en el Huasco que tienes una sobrecarga y una contaminación tanto del agua, tanto de la tierra, se han ido secando los olivos. Si ahí estuviera clara las cargas ambientales que se pueden soportar, no se habrían seguramente aprobado varios desarrollos industriales que hay en esa zona. Esa zona es una zona saturada. Entonces, ¿cuál es la manera en que podemos prever que no haya saturación? No es ir proyecto a proyecto, sino que tener una mirada más global del territorio con los 3 pilares interviniendo: medioambiental, social y económico. Diego. Mira, sobre esto yo creo que hay que ser bastante claro, y desde la concertación hasta la fecha, lo que se ha priorizado aquí es el crecimiento, a costa de los problemas ecológicos, sociales y medioambientales. Y esto tiene, por ejemplo, en Copiapó el río seco, por la sobreexplotación de las mineras. Y por otra parte, un solo ejemplo, en la Araucanía, donde yo soy, las 10 comunas más pobres de la Araucanía y también de Arauco, o si ustedes lo quieren ver en los ríos, las 10 comunas más pobres son las 10 comunas con la mayor plantación forestal. ¿Y por qué hablo de la plantación forestal? Porque las plantaciones forestales fueron aprobadas por el Decreto de Ley 701 en el año 74 en Chile. Y fue renovado sustancialmente digo, porque en los gobiernos de la concertación, y esto no es una crítica precisamente a una coalición o a la otra, porque Piñera también lo renovó, este Decreto de Ley 701, y esto tiene la Araucanía con las comunas como Purén, Ercilla, Traillén, dentro de las comunas más pobres de Chile, con un déficit hídrico muy grande. Los municipios gastan más recursos en entregar agua a los camiones aljibe en el campo que haber evitado esto. Y todo esto subsidiado por el Estado, porque el Estado no solamente le permite a las empresas forestales que lleven a cabo este tipo de plantaciones monocultivo, que acidifica los suelos, que le quitan el agua y que además genera pobreza. Eso ha sido autorizado por los políticos que han gobernado en Chile, que están en la Cámara y que han renovado esto en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Hacienda. Y cuando digo esto, es bueno que todos los chilenos sepan que cuando la señora va a comprar el pan, con su boleta está financiando a la familia Angelini y la familia Mate, los dueños de la Forestal Arauco y la Forestal Mininco, que el año pasado generaron más de 5.600 millones de dólares en retorno de las explotaciones, de las exportaciones. Y en consecuencia que las comunas donde ellos explotan son las más pobres de Chile. Eso es un daño a la ciudadanía, un daño ecológico, donde se priorizan ciertas familias que son los mismos dueños de Corpesca y que son los mismos que han financiado a los políticos que aprueban las leyes para estos empresarios. O sea, en esto hay que ser claro, aquí hay una política que beneficia solamente a una clase que es la élite política y lo empresarial. En consecuencia, Chile se encuentra dentro de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo. O sea, Chile como país está dentro de los 40 principales, pero la Araucanía, por ejemplo, está en el lugar de Bangladesh. El índice de desarrollo humano del pueblo mapuche es mucho más bajo aún. Y esas situaciones hay que asumirlas y hay que resolverlas. Y eso no lo han hecho los políticos que han administrado este modelo político y económico hasta el minuto. Y es por eso que... ¿Cuál es la propuesta para resolverla? Bueno, mira, hay un estudio que presentó aquí el PNUD que dice que las desigualdades políticas son las que crean las desigualdades sociales, económicas, ambientales y étnicas. La solución entonces aquí es que tiene que acortarse la brecha política y los sectores que no tienen participación política y no toman decisiones por su gente tienen que entrar a tomar decisiones por su gente y cambiar esta situación. ¿Pero cómo la cambia? Porque finalmente, ¿qué quieres? ¿Sacar a los empresarios que explotan los bosques? No, pero en términos concretos, mira, para responder tu pregunta concreto, aquí lo que se tiene que hacer es cambiar las leyes que están regulando solamente la sobreexplotación, en el caso de la Araucanía, que son las forestales. El decreto de ley, en términos concretos, no se tiene que renovar de nuevo. Chile no puede seguir financiando a 2 familias y, por lo tanto, en términos concretos, en la Cámara de Diputados y en el Senado tiene que eliminarse esta ley y tiene que compensarse estas comunas y tiene que además cobrársele el impuesto territorial que debe las forestales. Siguiendo la misma que es el línea, 1%. tú eliminas la ley, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué implica eliminar esa ley? Implica que la gente deje de subsidiar a 2 familias en Chile, que tienen 3 millones de hectáreas. Y esas familias tienen los suficientes recursos, porque son parte de los dueños de Chile, para financiar sus propias explotaciones. No tenemos por qué todos los chilenos financiarlo a ellos.
Eso no es justo, porque esos mismos subsidios se debería hacer una nueva ley que priorice el desarrollo económico de la gente de la región y comunas más pobres. No tenemos, y para eso hay que cambiar la ley y para eso hay que estar donde se toman las decisiones. Mario. Mira, yo creo que con estos proyectos, retomando tu pregunta inicial, haciendo una analogía, es como dejar plantada la novia, en el altar. Es decir, cuando el país toma la decisión de que el crecimiento tiene que ser sustentable, debió haber acortado y acotado esos proyectos con mucha antelación. No es cosa de llegar y no aparecer en la iglesia, simplemente le dice a la novia, ¿sabe qué? No gasten el vestido ni en la fiesta porque no nos vamos a casar, pero no dejarlo para último momento. Chile es un país con política medioambiental bastante atrasada. Ha habido solamente un partido ecologista verde que ha intentado hacer algo durante muchos años y que tiene una escasa representación. Ignoro si hoy en día está con el Frente Amplio o con quién está, porque prácticamente está desaparecido. Pero pienso que no debemos temerle al crecimiento. Podemos crecer, pero no a costa del medio ambiente. Entonces, para eso tenemos nosotros los modelos de países que sí respetan el medio ambiente. Sin ir más lejos, Costa Rica es un país que ha logrado tener un gran desarrollo humano, está en el número 12 dentro del ranking de los países con mayor felicidad a nivel mundial y es un país precioso que yo invito a conocerlo, donde el medio ambiente se nota cómo lo preservan ahora, y cómo lo cuidan. Ahora, en el caso que lo que está planteando como una medida, Diego, es eliminar leyes, modificar leyes que den subsidio a 2 familias que explotan bosques, digamos, en el sur de Chile. Yo elimino esas leyes y vuelvo al tema. Los detractores de esa modificación van a decir, bueno, aguántense ustedes la cantidad de cesantes que van a venir después. Y ahí, perdón, pero entonces, porque ahí está la mirada de las dos cosas, o sea, honestamente, cuánto es ideológico y cuánto es solamente crecimiento numérico y como que no conviven. Sí, más allá del discurso, a mí no me gusta el discurso de estigmatizar a las 2 familias que son más ricas. Suena mucho a lo que se critica tanto la izquierda, como una izquierda resentida, así como estos son los ricos, entonces estas familias ricas queremos atacarlos porque son ricos y porque no reparten, etcétera, etcétera. Si bien el diagnóstico está correcto, pienso que la forma está equivocada. Efectivamente, yo conozco la Araucanía, viví 2 años ahí, trabajé 2 años ahí en la Fiscalía. Las forestales tienen un problema con las comunidades mapuche, las forestales tienen una escasa inserción y aceptación por parte de la gente de la Araucanía y hay que ver y revisar si esa actividad productiva realmente beneficia a la zona y beneficia al país o solamente está produciendo lo que dice Diego, la sobreexplotación de recursos, el empobrecimiento de los suelos. Yo no he visto a una Araucanía feliz ni con muchas oportunidades de trabajo. Hoy en día, incluso a nivel profesional, tengo amigos que son abogados allá que con suerte tienen trabajo como abogados. Es decir, es una zona que está tremendamente empobrecida. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo sé. Yo no soy el candidato ni tengo ahora, el cosismo para ofrecer. Interesante, Mauricio, la visión de Diego, porque Diego dice, bueno, no es justo que en una zona como esa el desarrollo sea a costa de muchas cosas que significan un desastre. Y por otro lado, otros dicen, bueno, y lo insisto en el mismo tema, porque el caso Dominga es como un caso como ícono, otros dicen, bueno, pero también el afectar una zona de crecimiento, finalmente, ¿quién va a pagar todo este costo? Entonces, ahí donde yo vuelvo nuevamente al tema. O sea, yo pienso que pueden convivir perfectamente las dos cosas. Pienso que lo ideológico no debe estar separado del crecimiento. El punto es cómo las cosas se hacen, si se hacen bien o se hacen mal, pero pareciera que la discusión sigue siendo la misma finalmente, de que lo ideológico prima en algunos momentos, como la novia que fue al altar, la novia llamada Dominga, y cuando hay una cosa de crecimiento, la ideología no importa y pasa la visión que tiene un poco Diego de lo que está ocurriendo con las forestales en la Araucanía. Bueno, disculpa, yo tengo que aclarar un punto, disculpa Agustín, sí. Te pido un minuto porque hay una cosa que es muy importante aclararla. Y que tiene que ver con tu pregunta. ¿Qué pasa si eliminamos el decreto de ley 701 que financia las forestales? Tú dices que puede aumentar la pobreza, o sea, el desempleo. Es el discurso que viene de un sector que podría ser afectado con esa medida. No es mi visión. No, pero para responderle a ese sector, digamos. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que
está comprobado por todos los cientistas sociales que la industria forestal no ha disminuido los problemas de desempleo. Está científicamente comprobado que las comunas más pobres son donde están instaladas las forestales. Un 35% de pobreza tiene la comuna de Coyipulli, donde está instalada Mininco, la forestal Mininco. Entonces, lo que tiene que aclararse aquí, y no es un discurso de la izquierda lo que te digo, este es un análisis técnico de una situación que genera pobreza, porque se han distribuido los recursos de una manera que ha sido desigual. Y eso hay que aclararlo. No es una visión, no es que yo no quiero que aquí en esta conversación se diga de que yo estoy ideológicamente afectando o atacando dos familias. No, aquí lo concreto es que no han generado desarrollo, y lo concreto es que estas leyes que han beneficiado a estas familias y al 1% de Chile, que está en casi todas las revistas Forbes, los que han hecho eso son los políticos que hacen leyes. Eso es lo que estoy diciendo. Y en eso está todo el espectro que está desde la concertación a la extrema derecha. Okay. Eso es lo que quiero decir. Mauricio. Sí, es cierto que hay una especie de relación entre la actividad forestal de estas empresas y los niveles de pobreza. Eso es cierto y tiene razón, está probado matemáticamente. En el caso de las mineras, a lo mejor la relación no es tan violenta como en el caso de la Araucanía, pero claramente hay una tensión ahí. La pregunta que tú formulas, yo la leo desde la opinión pública, y si uno lee la opinión pública y evalúa lo que más le importa a la gente, los temas medioambientales están abajo, lo mismo que la corrupción hoy día. O sea, en la última CEP, la corrupción como problema nacional cayó del 4º lugar al lugar número 10 o 12. Y por eso Piñera está en punta, digamos. O sea, Piñera está en punta porque la gente tiene unas demandas distintas a las que estamos discutiendo acá, que son más de largo plazo. La gente no es tan de largo plazo para pensar. Hoy día para el ciudadano... Perdón, es que yo creo que no es que la gente no sea de largo plazo para pensar, porque finalmente cuando no le resuelven el tema de la delincuencia, que es la preocupación número 1 que aparece en los estudios, y no se la resolvieron en 4, ni en 5, ni en 10 años, sino que sigue incremento, es largo plazo. Cuando estamos hablando de temas de salud, donde también siente que también es política de largo plazo, no se le resuelve, cuando estamos hablando de hablar del tema de pensiones, que es el número 3, o sea, yo no tendría la mirada de que simplemente la gente anda mirando el corto plazo, sino que se dio cuenta de que en 10 años no resolvieron un tema. Pero eso es largo plazo. Decide en función del corto plazo. ¿En qué sentido? Si yo tengo a un pool de candidatos presidenciales y veo que todos me ofertan más o menos lo mismo, y decido por aquel que aparentemente lo hizo mejor hace 4 años, en realidad no estoy mirando hacia adelante, estoy mirando hacia atrás, estoy con el espejo retrovisor. Y eso es lo que hoy día está favoreciendo a Piñera. A Piñera lo está favoreciendo un contexto no solamente de fragmentación, sino que también de intereses. Los intereses que representa Piñera cuadran muy bien con los intereses que hoy día tiene el ciudadano, por lo menos a partir de las encuestas de opinión. No estoy diciendo ni que sea peor ni que sea mejor. Pero lo concreto es que si uno mira esa evidencia, ahí entiende por qué Piñera está cerca incluso de ganar en primera vuelta. Si ustedes quieren comprar un auto, hablando de capitalismo, perdone que lo diga esto, pero tenemos que escuchar este programa, la mejor marca es Chevrolet. ¿Y dónde lo puede comprar? En www.inalco.cl, porque Inalco es el líder en Chevrolet. Ahí encontrará esa 4x4 que se necesita mucho en la Araucanía, que después vamos a hablar del tema que está ocurriendo allá. Y con un CAE, carga no el equivalente, muy barato, donde están incluido todo, intereses, comisiones, seguro. Y lo que es mejor, a lo mejor usted no tiene tiempo para ir a Inalco, no se preocupe, porque en www.inalco.cl usted podrá cotizar online y lo podrán atender online. Inalco, líder en Chevrolet. Valesca, metámonos en cosas bien concretas. Una tiene que ver con el tema de la delincuencia. Y le insisto, colegas de ustedes trataron de hacer el esfuerzo en el programa pasado, pero se fueron en una... Fue criticado también en el debate que hace la gente por Twitter, que hace por Facebook, que hace por YouTube, que hace por WhatsApp, que nos dieron la razón, en este caso a mí, que se fueron en pura ideología y se fueron en pocas herramientas prácticas de cómo resolver los temas que hoy día a la gente, a la ciudadanía le interesa. Y partieron, con los fenicios y no terminaron nunca en el siglo XX. Se metieron en un bosque, se metieron en un bosque y no pudieron cómo salir. Entre paréntesis, tenga preparado usted el tema que está pasando ahí con el conflicto mapuche. Más allá del distrito 10, pero también puedes tocar el distrito 10, obviamente, porque es el sector donde tú estás postulando como candidata a diputado. El tema de delincuencia en general es un tema hoy día que la gente...
que la gente tiene mucha preocupación. Medidas concretas que a tu juicio han implementado otros alcaldes en otros distritos que le han funcionado, otros las critican, en fin. ¿Cuál es tu...? No estamos postulando a alcaldesa, estamos postulando a parlamentaria. Sí, pero a veces los alcaldes Pero- hacen mucho en una comuna que finalmente termina eligiendo los diputados, arrastran esas medidas también por parte Sí, de los alcaldes. Sí, no, y tienes razón. Yo creo que los parlamentarios tienen que representar a los territorios que representan, valga la redundancia, y por lo tanto tienen que tener vínculo, opinión e influencia en positivo de las problemáticas que tienen los territorios. Mira, yo en seguridad creo que va a ser importante poder retomar una profesionalización de lo que son las estrategias de seguridad pública. Creo que ahí ayer, de hecho, tuvimos una presentación de nuestro candidato presidencial, Alejandro Guillé, con una agenda en seguridad bastante concreta y bastante contundente, creo yo. Además, si uno mira la experiencia internacional, ahí hay algunas fórmulas bien concretas. Nosotros carecemos de una política seria y contundente en interrupción de carreras delictivas, en reinserción social de presos que ingresen a un programa o política pública dirigida a generar reinserción, que es la fórmula que ha funcionado en los países donde tú ves que se ha reducido la delincuencia y la población penal, es porque hay una política pública muy fuerte de interrupción de carreras delictuales, junto con, por cierto, una sociedad que les dé otras oportunidades a jóvenes que terminan optando, saliendo del sistema. Entonces el tema de seguridad es un tema de muchas variables, compuesto de muchos factores distintos, que por lo tanto requiere una mirada del Estado que incorpore todas esas variables distintas. Entonces esto es en los adolescentes y jóvenes que ingresan a carreras delictuales, interrumpirlas, pero eso es multivariable también, está asociado a droga, está asociado a salir del sistema de educación, o sea, hay muchos organismos intervinientes que tienen que coordinarse para trabajar en esto. Yo Ahora, creo en la bajada práctica, a la señora que la acaban de robar 3 veces la semana pasada en su casa en el distrito donde tú estás, en una manifestación que hicieron de un movimiento ciudadano, le rompieron los kioscos al señor que está también en la avenida X. El efecto de los inmigrantes, no estoy diciendo que con eso es delincuencia, pero el efecto de los inmigrantes, que no son delincuentes, pero cómo tocar ese sector también y cómo la ciudadanía está preparada Sí, para eso. sí, mira, Y bien entonces, esa gente que nos ve en este programa, o sea, la gente y que está diciendo, bueno, ¿cuál va a ser la medida de esta candidata en el fondo si llega a salir, digamos? Bueno, en la por eso te estoy diciendo un título que tiene que ver con la profesionalización y con que podamos retomar metas concretas de todos los organismos intervinientes. Aquí las policías tienen que tener metas, las fiscalías tienen que tener metas. Ayer Alejandro Guillé dijo que además iba a reducir la facultad para cerrar casos sin investigar en las fiscalías. Ese es un tema que es importante a propósito de llegar a la finalización de una investigación y encontrar culpables. Es decir, cuando yo digo profesionalizar, es eso, es que tengamos una trazabilidad en seguridad y podamos hacerle seguimiento y podamos exigir responsabilidades a los organismos que tienen esa facultad, porque aquí quien tiene la facultad son las policías también, respecto del dato duro de cuando yo soy víctima de un delito. Quien investiga son las policías, la fiscalía, y quienes sancionan están entre las policías y el sistema de justicia, y ahí hay que tener trazabilidad métrica. Ahora, si ampliamos un poquito más el foco, es que digo, además el fenómeno de seguridad es multivariable, hay muchos intervinientes y ahí también requerimos metas concretas y medidas concretas. Te pongo un caso, o sea, en el tema está muy comprobado que hay una correlación entre drogadicción y delincuencia, y por ejemplo, y en el gobierno, en el primer expresidente Piñera, la delincuencia subió. También subió la drogadicción. En el año 2011, todas las encuestas de drogas, tú ves cómo se dispara esto. Y bueno, ahí había una política pública concreta, que son los programas Previene, que estaban en 250 comunas, que en el gobierno de Piñera se retiraron y se acabó esa política pública. Resultado es que el 2011 tiene un dispare que no ha logrado bajarse. En este gobierno, la presidenta repuso los programas Previene. Lo mismo, todos los temas de reinserción, también se acabaron en el primer gobierno de Piñera. Entonces, la política pública sí tiene incidencia en los fenómenos que suceden día a día, en que haya más delincuencia, en que haya más drogadicción, influye. Por lo tanto, parte de las medidas
van a ser retomar, profundizar y seguir. Yo me siento partidaria de retomar y perseguir las políticas públicas que tienen la prevención, que permite bajar niveles de delincuencia, bajar niveles de drogadicción y ponerle métrica a todo eso. Mario, ¿qué te parece eso? Mira, yo trabajé 9 años en la Fiscalía y los 9 años tuvimos metas. Desde que la Fiscalía existe hay metas, y hay metas para la policía y hay metas para todo el sistema. A mí me da un poco de pena, porque siento que los candidatos, y a medida que más los escucho, noto un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema. Si tú le das a la Fiscalía la imposibilidad de cerrar una investigación, lo que va a tener es investigaciones que van a durar 10 años y que no van a conducir a nada. Si a ti te robaron ayer en tu casa y te pregunto, ¿tienes testigos? No, nadie vio nada. ¿Alguien tiene sospecha de alguna persona? No, ninguna sospecha. ¿Qué se llevaron? Un televisor, se llevaron una serie de cosas. ¿Cómo diablos yo, aunque sea el mejor fiscal con la mejor policía, voy a encontrar a los responsables de lo que te robaron? No lo voy a encontrar, simplemente hay una imposibilidad. Creo que por eso que la ciudadanía está un poquito cansada, porque no se le dan soluciones concretas. Aquí lo que nos afecta son los robos, los asaltos. Eso es lo que tiene atemorizada a la población. Eso es el ámbito de la delincuencia que nos convoca. Ponerle más meta al tema de la droga. Yo soy una de las personas, y de los pocos a lo mejor que está de acuerdo en eso, de seguir las políticas que se hacen en Holanda, legalizar la droga. Cuando tú legalizas la droga y la distribuyes a través de agentes del Estado, que sería en este caso el servicio de salud, y haces un seguimiento a los drogadictos, tú puedes controlar, pero hoy en día están a cargo de unos señores que se llaman narcotraficantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Perseguimos a los narcotraficantes, encarecemos la droga, hacemos que todo el sistema colisione y colapse con esta persecución que finalmente no logra su objetivo. Entonces, no hay políticas concretas. La receptación, otro tema. Tú te compras ese lindo reloj que te estaba mirando y lo compras en un persa robado. Sin IVA, por supuesto, no paga absolutamente nada. ¿Y qué pasa si te sorprenden comprando eso? Tiene una pena bajísima. ¿Y qué pasa si sorprenden a quien te proveyó el reloj? Pena absolutamente baja. No hay una sanción, entonces hay una sensación de impunidad. Por lo tanto, me sale rentable ir a tu casa, robarla, sacar el reloj, el televisor y los computadores y seguir vendiéndolo en el mercado informal. Entonces, nadie le pone el cascabel al gato. No se lo pone Piñera, no se lo pone Guillé, menos la Beatriz Sánchez. El Frente Amplio está tocando la guitarra para cualquier lado, pero menos en ese sentido. Entonces, hoy en día la ciudadanía queda con un poquito de mano atada. Yo, por lo menos como ciudadano, voy a ir a votar, y voy a ir a votar por el mal menor. No voy a ir a votar contento, voy a ir a votar por el candidato que me parece el menos peor de la porquería de lo que nos están ofreciendo hoy en día. Pero si usted en seguridad dice que desde su experiencia en la Fiscalía, porque no ha dado ninguna solución, sino que dice que... Te di solución, legalizar pero eso es una solución no del legalizar sistema, la droga, es una solución política. eliminar distinta. la ley 20.000 y modificar la ley 18.216 en cuanto a beneficios carcelarios, por ejemplo, para la receptación. Ahí tienes dos elementos concretos. No soy candidato, pero eso va a reducir la lamentablemente, así que nadie puede votar por mí. ¿Legalizar Claro, la sí, marihuana o legalizar todo tipo de drogas? Todas las drogas. Con eso le das la muerte al narcotraficante. Simplemente se queda sin pega. Sin pega. ¿Y estás seguro que el narcotráfico va a desaparecer aunque el Estado sea el único proveedor? Pero ve las realidades que están funcionando en Estados Unidos y que está funcionando en Holanda. Baja absolutamente la criminalidad porque en el fondo la transparentas. Tú tienes dos posibilidades. Elegir que el Johnny de la población distribuya la pasta base o la distribuya el Ministerio de Salud, con un seguimiento a la persona de cuánto está consumiendo y dándole apoyo para su rehabilitación. Si en el fondo... puede parecer muy brusco lo que estoy diciendo, la droga no va a desaparecer ni la drogadicción va a desaparecer. Hoy en día se distribuye en el comercio el alcohol y podemos evitar el alcoholismo. La mayor parte de nosotros consume alcohol y no somos alcohólicos, pero está legalizado. Si tú vuelves atrás, como se hizo en la época de Estados Unidos en los años 20, tienes a Vito Corleone, tienes al Capone, a todos estos personajes que aparecieron de las mafias que se hicieron ricos controlando la droga.
Vamos a la Araucanía, Diego. Entre paréntesis, el Johnny, ¿quién es el Johnny? Porque con eso los tiraste a todos los que se llaman Johnny en el mismo saco. ¿Ah? Bueno, podría ser disculpa Brian, pública. ¿Ah? Brian. Diego, voy a parafrasear algo que es por todos conocido, esa famosa frase: ¿hay que correr balas en la Araucanía? Mira, leí las propuestas de José Antonio Kast, que son muy similares a esa. Habla de militarizar, el estado de sitio, y habla de un montón de medidas que lo único que permite leer estas propuestas de este sector de la política chilena es concluir que su ignorancia supera la realidad completa. Y eso lo puedo decir así de claro. José Antonio Kast, en su propuesta y en todas sus posturas, demuestra su ignorancia absoluta sobre la situación de la Araucanía. Por dos razones. Porque lo que él propone, esas mismas medidas que él propone, son las que propuso Vicuña Maquena en el gobierno de José Joaquín Pérez en 1861. Y ellos efectivamente llevaron a cabo estado de sitio, militarizaron y mataron a un montón de personas, ancestros nuestros mapuches. Perdón, segunda pregunta, antes de que tú puedas decir cuál es la solución. Cuando el fiscal Abbott dice, bueno, es que ¿para qué los empresarios meten 28 camiones que saben que es una zona donde se los van a incendiar? ¿Qué te parece a ti eso? Mira, Como traspasando una responsabilidad también al privado. Mira, yo no creo que se le traspase una responsabilidad al privado aquí, pero hay cuestiones que son absolutamente, no sé, ustedes los abogados le llaman jurisprudencia. En la Araucanía se han quemado camiones y hay personas condenadas. ¿Saben cuáles son los únicos condenados de la quema de camiones en la Araucanía? En Los Ángeles y también en Leu, son los dueños de los camiones. O sea, tú piensas que aquí hubo un auto siniestro. O sea, más allá de autosiniestro, lo concreto, si hay personas juzgadas, procesadas y condenadas en la Araucanía por quema de camiones, son los autoatentados que han hecho personas que son dueños de camiones y que está en la jurisprudencia, eso está en los tribunales, está con los debidos procesos, eso está ahí. Si hay personas condenadas, son dueños de camiones. Sobre el resto, uno lo que tiene que hacer en estos casos como ciudadano es pedir que haya un debido proceso, una adecuada investigación y que luego de eso se puedan generar conjeturas concretas, porque todo lo demás, hacer juicios por la prensa, es política ficción. Ok, Eso no... pero lo que está claro es que el tema no se ha resuelto y que la gente de ese sector sí pide una solución y no una solución mediática ni una solución ideológica, sino que una solución concreta. Yo simplemente soy ignorante en este tema y lo digo, pero me llama la atención de que en ese sector no hay, como decía un periodista, no hay una FARC, tampoco no hay una selva, como para que se esté haciendo una extracción de esa realidad, una fotografía, un escáner, como quieras llamarlo, como si existiera una zona así. Entonces, no entiendo por qué el tema no se resuelve. Entonces, y en lo concreto, tú como eres de esa zona, me imagino. Soy de Burén. Y lo sabes muy bien y estás informado y quieres ser candidato, o sea, quieres ser senador de esa zona. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías en lo concreto? ¿Qué es lo que falta hacer? Mira, lo primero que hay que hacer es superar esa visión muy reducida y represiva que han implementado distintas personas, distintos políticos. En términos muy concretos, aquí cuando se dice que el problema de la Araucanía es un problema político, pero aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la Araucanía y otra cosa es la situación del pueblo mapuche. El problema de la Araucanía lo vamos a tocar después, para centrarme netamente en el tema del pueblo mapuche. El Estado de Chile firmó en el año 1823 el Tratado de Trapigüe entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, representado por Mariluán. Ese tratado que firmó Chile en el gobierno de Freire reconoce del Biobío al sur derechos territoriales, políticos. Tanto es así que el artículo 22, si no me equivoco, o 12 de ese tratado solemne, dice que para que pase del Biobío al sur alguna persona tiene que presentar pasaporte y viceversa. Ese tratado fue violado primero por Bunner en el 46 con la ley de colonización y después fue violado en el año 1861 con la mal llamada pacificación de la Araucanía. ¿Cómo se resuelve esto? Primero, hay soluciones que se han aplicado en otros pueblos, los maoríes en Nueva Zelanda. Esto no es como inventar la pólvora. Primero, hay dos formas de resolverlo. Reconocer la violación de ese tratado, eso es la deuda histórica. Y reconocer la violación de ese tratado tiene que decir o resarcir o compensar.
Y para eso se han solicitado en distintas propuestas de parte de nuestro pueblo y nuestros pueblos originarios, se ha solicitado reconocimiento de derechos colectivos, políticos, participación política, autonomía política, que son medidas de compensar eso. Eso es una cuestión concreta y real. Esa es la solución política a la situación de nuestro pueblo mapuche. Y la otra, y también con reconocimiento de derecho económico, el propio Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce que los pueblos originarios, o primeras naciones como le llaman en Canadá, tienen que reconocerse los derechos económicos. Los pueblos que fueron desprovistos de sus condiciones de producción económica se les deben ser devueltas o compensados, dice el artículo 20, el número 2. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, eso en términos concretos. Ahora, con tu otra pregunta con respecto a la mirada sesgada, es que esta situación no se ha reconocido y se ha querido resolver primero transformándolo en un problema de pobreza. Y para eso se han inventado de parte de todos los gobiernos distintos. Ahora estamos con Chile indígena, antes fue el programa Origen y antes fue el programa holandés. No un problema de pobreza, la pobreza es una consecuencia. Se ha querido resolver judicialmente, 11 veces se ha invocado la ley antiterrorista, de la cual 2 veces se ha aplicado y de la cual 2 veces se han condenado y una vez el Estado de Chile fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicarlo. Y la otra medida que se ha dado aquí es tratar de satanizar a un pueblo de una medida comunicacional, digamos, tremenda, donde los únicos beneficiados son precisamente con esta teoría del miedo, infundir miedo a la ciudadanía, son precisamente un sector de la política chilena que quiere capitalizar electoralmente el crear ese tipo de miedo. Un último ejemplo, el caso de los Lusinger Macay, que siempre me lo preguntan en todas partes. Todo tipo de hechos que pongan en peligro la vida de personas tienen que ser investigados y sancionados y los que lo hagan tienen que pagar. Pero en la misma época, el mismo 2013, ahí, en la Araucanía, se quemó un joven que se llama Víctor Rivas Zapata. Fue asesinado, fue quemado y fue metido en una cuestión de basura. Ningún político ha pedido que se aplique la ley antiterrorista a una persona que fue muerta de manera brutal en el mismo mes de lo de la familia Lusinger. Entonces hay que ser un Estado de Derecho, la ley pareja para todos, y aquí no se ve eso. Vamos a una pausa comercial, siga debatiendo a través de las redes sociales. Siga debatiendo en las redes sociales, hashtag CDB-Nueva Política o a través de WhatsApp. Nos quedan solamente casi 10 minutos de programa, así que aprovechenlo como quieren encantar o empatizar a sus electores. Pero Mauricio, ya quedan poquito más de 60 días. Algunos dicen, parece que lo que ha salido con la IMARC y con la última encuesta, que ¿es irremontable o no es irremontable ganarle a Piñera? De acuerdo a las encuestas de Adimar, CADEM y el CEP, está difícil, uno no puede dar la carrera como ganada, pero hoy día sí, hoy día es irremontable por la sencilla razón de que si el año 2009 Piñera tenía una diferencia de 4 a 5 puntos en la CEP que se hizo ese año junto con Frey, cuando compitió con Frey, y de todas maneras le ganó. En este escenario donde Piñera en una segunda vuelta tiene casi 9 puntos de ventaja sobre Guillé, el panorama es complicado y a la que más se está perjudicando, diría yo, va a ser a la candidatura de Goich por lo siguiente. Dado que los electores demócratas cristianos perciben que hay una competencia estrecha por el segundo lugar entre Guillé y Beatriz Sánchez, entonces es muy probable que esos votantes demócratas cristianos, ante la probabilidad de que pase Sánchez en lugar de Guillé, comiencen a trasladar sus apoyos lentamente hacia Guillé con el fin de asegurar ese segundo lugar. El gran problema es en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta los votos de Goich, si pasa Sánchez, no se van a endosar completamente. Los votos de Guillé, si es que él pasa la segunda vuelta, no se van a sumar automáticamente con Sánchez ni con Goich. Por lo tanto, hay un problema de descoordinación que hoy día me lleva a pensar que la carrera presidencial está cerrada y queda por cierto incertidumbre para la elección legislativa, para la que están nuestros candidatos, pero desde un punto de vista numérico, matemático, la elección no debería tener demasiadas sorpresas, sobre todo con un candidato que tiene que va a ser Piñera una presidente? expectativa del 70% de triunfo, ¿sí? Sí, no es lo que yo quiero, pero sí es lo que creo.
Te agradezco que hayas tenido esa asertividad que otros cientistas políticos no la han tenido, así que interesante, lo vamos a seguir invitando a los próximos programas también con otros analistas que les cuesta definirse en esa materia. Y Valesca, para la gente que está ahí en el distrito 10 y que está también con un descontento fuerte en otros temas de pensiones, temas de salud, Sí. ya te mencioné los temas de delincuencia, y que de alguna manera ve el sector al cual tú representas como un sector demasiado con cosas muy ideológicas pero poco concretas. ¿Ah? También lo ve el sector del Frente Amplio, que también lo ve muy ideologizado pero con cosas pragmáticas poco concretas. Y decir por qué tú eres una candidata que quiere ser de hacer, no solamente de un discurso, de hacer cosas. Sí, no estoy tan de acuerdo que sea poco concreto. ¿Ah? Insisto que hay propuestas bien concretas. Yo en particular tengo un énfasis en los temas de mujer y ahí tengo 2 propuestas bien concretas, por nombrarte algunas bien concretas. Bueno, se habló mucho la semana pasada de ley menstrual. Yo hice ahí una propuesta que tiene que ver con las mujeres que sufren dolores invalidantes, que no es la totalidad de las mujeres, sino que entre un 10 a un 20%, pero que puedan tener un permiso que no sea descontado si es que tú tienes ausencia por la dismenorrea aguda, que es el nombre que se le da. Eso es una ley en países del Asia, se está discutiendo en Italia, en Colombia, en Argentina fuertemente, y visibilizar el tema de la menstruación como un factor de desigualdad entre hombres y mujeres, que así fue además definido por el Banco Mundial, me pareció un tema interesante y distinto para las mujeres. En la misma línea también me parece que es importante a propósito de la desigualdad de sueldo. Ganamos un 30% menos las mujeres justamente por esta mirada como de mercado o del sistema donde el valor hora trabajo mujer vale 30% menos porque se puede embarazar. El valor hora trabajo entonces es castigado, digamos, pero por esta mirada donde no se incluye, digamos, nuestra diferencia, que es que traemos a los hijos y por eso, por esa posibilidad, es menor. Yo creo que eso no puede quedar a la voluntad del empleador. Creo que ahí hay cambio cultural que hacer y por lo tanto creo que debiera castigarse o multarse al menos que un empleador le pague menos a una mujer, justamente porque la labor reproductiva es un tema de la sociedad en su conjunto y no privativo de las mujeres, que es en la misma línea que estamos planteando el tema de menstruación. Por otro lado, vamos a saltar a otro tema para ir a lo concreto. Este distrito 10 es un distrito que te ofrece la posibilidad de ver muy nítidamente la inequidad territorial que hay, o inequidad urbana en este caso, que hay entre las 3 comunas del sur y las 3 comunas del centro. Parte de mis propuestas también es trabajar en un instrumento de intercomunalidad que puede ser desde colaboración profesional a una mirada de planificación distinta, donde las comunas del centro puedan mirar hacia el sur y de esa manera generar inclusión con comunas como La Granja, San Joaquín, que tienen, Macul también, que tienen un déficit grande en estándar urbano, áreas verdes, ciclovías, conectividad, etcétera, y tienes vecina 3 de las comunas que tienen mejor estándar urbano y ahí entonces hay una oportunidad para generar colaboración. En tercera edad estamos súper plegados a la propuesta de Guillé de ampliar la circulación en transporte público rebajado para la tercera edad, nivelar las pensiones y que las pensiones en la tercera edad a lo menos sean del sueldo mínimo para arriba, lo que implica hacer un esfuerzo económico importante y reformas importantes en esa línea y generarle condiciones de más dignidad ahí a la tercera edad. Diego, lo mismo y más allá, porque cuando se habla de la Araucanía empieza ya a hablar del conflicto mapuche, pero la Araucanía es mucho más allá del conflicto mapuche. O sea, Claro. hay muchas cosas que mejorar ahí. Tú mencionaste algunas también que tienen que ver con el tema de la pobreza, con el tema de la generación de empleo y los otros temas que creo que la ciudadanía no siempre le llega, porque todo lo que le llega a la Araucanía pareciera que ser el mismo tema del conflicto mapuche. Claro, por eso te decía que primero el tema mapuche y ahora el tema de la región. El tema, mira, la Flaxo en un estudio dice que el promedio de recursos que el Estado ha aportado por persona al año en la Araucanía son 280.000 pesos. En consecuencia, que en Aysén y en Punta Arenas son sobre 900.000 pesos hasta 1.200.000. Entonces, en términos muy concretos, la inversión, si bien ha aumentado la Araucanía, no ha sido suficiente
para que los programas permitan que la región de la Araucanía deje de ser la región más pobre de Chile. Es una cuestión muy concreta y ahí tiene que ver con ley de presupuesto. Y en eso los parlamentarios de la Araucanía todos son culpables de que la Araucanía sea la más pobre, porque un problema concreto, para ser puntual como tú lo manifestabas, es que tiene que aumentarse la inversión por persona en la Araucanía. Segundo, se tienen que mejorar los planes que te permitan a las personas, el plan Araucanía, por ejemplo, dice que va a ser el programa Más Capaz, que es lo mismo que el Proempleo, que se hace en todas partes del país y que no ha sacado en ninguna región de la pobreza, que son programas donde se te da plata para que la gente vaya a barrer la calle. Bueno, lo que tiene que hacer la Araucanía es una conversión económica real que permita que el turismo sea el centro de desarrollo de la Araucanía, y en eso también hay falta de visión. ¿Por qué? Una cuestión muy concreta. Los parques, los árboles, los lagos, las montañas las encontramos en distintos países como Suiza. Pero la única parte del mundo donde está el pueblo mapuche de hace más de 12.000 años, según el antropólogo Tom Diligent, los túmulos funerarios, los cueles de Purén, es en la Araucanía. Y no se ha dado la viabilidad que han hecho, por ejemplo, los maoríes o las primeras naciones. Que a todo esto en octubre van a venir todas las primeras naciones, la red global de líderes indígenas va a venir aquí a Chile y nos vamos a reunir con ellos. Yo soy parte de esa red global. Y otro punto muy concreto, de que el año 74, el artículo 10 del decreto de ley 701 dice que exime del pago de la contribución a las empresas que se acojan al decreto de ley 701. La contribución es del 1% por hectárea, que cualquier persona que tiene que pagarla, excepto las forestales. Una de las cuestiones que hay que hacer es que la ley de contribuciones que creó Frey permite que esto se pague. ¿Por qué? Porque el pago del impuesto territorial de la contribución va directamente al municipio. El 100% del pago de la contribución es al municipio. Y los municipios más pobres tienen sobre 40% de plantaciones forestales. Si las forestales pagaran el impuesto territorial, ya Ercilla no sería la comuna más pobre de la Araucanía. Un 48% de pobreza tiene Lumaco, que es un pueblo con un 60% de la superficie forestal. Entonces los parlamentarios no han hecho, porque esa es la función de un diputado, pedir que se fiscalice y que las estructuras cumplan su función. Concretamente, se tiene que cobrar el impuesto territorial a las forestales y para eso los parlamentarios tienen que fiscalizar. Diego Valesca, gracias por haber venido a nuestro programa. Don Mario Chilin, Muchas Mauricio, gracias. esperamos tenerlo Gracias. en una próxima oportunidad. Siga debatiendo a través de las redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao.